Le agradezco a la abogada Alejandra Gonza, abogada y representante de Nestora Salgado, la comandanta Nestora Salgado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta mujer que continúa tras las rejas en Guerrero. Que nos tome la llamada. Alejandra, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Hace un rato hablábamos con el gobernador de Guerrero, a quien le hemos insistido en el tema de Nestora Salgado, y en algún momento se comprometió a revisar la situación de Nestora Salgado. ¿En qué está el caso? ¿Cómo van las cosas para la comandante? Bueno, nosotros estamos esperando las decisiones judiciales de distintos incidentes de libertad que se han presentado en distintos procesos penales, ¿no? Porque convengamos que el caso de Nestora Salgado es un caso claro de criminalización de liderazgos sociales. Entonces no se trata simplemente de un proceso penal llevado por un juez solamente, sino que se trata de 3 procesos penales desperdigados en 3 juzgados diferentes que se iniciaron en distintas ciudades y que se hizo verdaderamente engorroso, complicado y pleno de violaciones a los derechos procesales y a su libertad personal. El caso de Nestora Salgado comenzó con una detención ilegal y arbitraria por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y sin mostrarle jamás una orden judicial, y fue transferida a un penal de máxima seguridad en donde permaneció 2 años en un estado de completa indefensión. Por lo cual estos 3 procesos de los cuales estoy hablando habían avanzado de modo casi unilateral, ¿no? Creando, como le gusta al gobierno de México, verdades históricas. Debo de corregir, la comandante ya no está en Guerrero, está en la capital mexicana, ¿no? Es importante señalar, nunca, ella es coordinadora, su puesto es de coordinadora de la Policía Comunitaria del INALA, ella nunca estuvo detenida en Guerrero. Esto muestra una de las partes de arbitrariedades más grandes en este caso, que ha sido, ella fue trasladada inmediatamente, primero a Acapulco, donde de madrugada en un aeropuerto hizo tierra, y ahí el juzgado de Acapulco fue el que se arrogó competencia cuando no la tienen por ley, y de inmediato se la llevó a Nayarit, es decir, no estuvo ninguna vez ante un juez de Guerrero ni tampoco en una cárcel de Guerrero. Y esta orden de llevársela a Nayarit provino del Poder Ejecutivo de Guerrero, es decir, del secretario de Gobernación anterior, ¿no? de este periodo que acaba de empezar. Tengamos en cuenta que desde que empezamos la representación de este caso ya han pasado 3 gobernadores, ¿no? en el estado de Guerrero. Definitivamente. Alejandra Gonza es abogada y representante de Nestora Salgado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace unos meses estuvo en estos estudios de Sin Censura en Chicago, la hija menor de Nestora Salgado, y me decía que su madre era una prisionera política. ¿Ustedes lo están manejando así? ¿Es una perseguida política? ¿Es una prisionera política Nestora Salgado? Sí, definitivamente Nestora está presa por razones políticas, está presa por enfrentarse con el gobierno, por denunciar corrupción, por demostrar, ¿no? la ilicitud de actos de funcionarios públicos en el marco de un Guerrero violento, ¿no? En donde la sociedad ya no puede más con tanta violencia. Ahora, no solo esto no es algo que nosotros os decimos, el tema de Nestora como presa por razones políticas o Nestora presa por sus liderazgos sociales. En el marco de la representación que hicimos de Nestora, que incluye Comisión Interamericana, Naciones Unidas, también distintos organismos de defensa de derechos humanos que son internos, ¿no? Como la CNDH, como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras, logramos comprobar mediante procesos internos que Nestora Salgado estaba en peligro por su trabajo de defensora de derechos humanos, y fue calificada como tal por el mismo Estado de México, ¿no? Por el mismo gobierno. Y además, el gobernador anterior al gobernador Astudillo, que acaba de asumir, el gobernador Ortega, fue quien de forma oficial, en su calidad del más alto mando del Poder Ejecutivo, hizo estas afirmaciones tanto por escrito como en el marco de los acuerdos que se firmaron de implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el gobernador del Estado de Guerrero ha reconocido, el gobierno del Estado de Guerrero, porque esto en el ámbito internacional traspasa a la persona en sí y se hace un acto de Estado, ¿no? Claro. El gobierno del Estado de Guerrero reconoció que Nestora está presa por razones políticas. Además, ¿de qué manera lo hizo? Explícitamente, además le solicitó
al fiscal que desistiera de las acciones penales en contra de Nestora. Además, aceptó que Nestora había sido detenida ilegal y arbitrariamente y que había vicios procesales en todos sus procesos. Y entonces, Alejandra, había ya asumido la revisión. Y entonces, sí. Entonces, si todo parece estar más claro que el agua, ¿qué carambas se está pasando? Bueno, ahí es donde nosotros vemos justamente la diferencia entre un caso jurídico y un caso político, ¿no? De un caso en el que tiene justamente el Estado de Guerrero que reaccionar. Ahora, no estamos hablando de un Estado absolutamente fuerte institucionalmente. Estamos hablando en un Estado en que lo que comprometió el gobernador Astudillo, por ejemplo, ahora con la Comisión Interamericana, que ha expresado obviamente su preocupación, y no solo preocupación, sino que ha ordenado que se la proteja la vida y la integridad personal de Nestora. Naciones Unidas también ha expresado la preocupación por la situación y las condiciones de detención de Nestora. Nosotros tenemos que señalar, el Estado de Guerrero es un Estado institucionalmente muy débil y él ha prometido una depuración de fiscalía, ha prometido una revisión integral del caso, pero esto ya no puede esperar más, que es nuestra demanda principal en este momento al gobierno mexicano, es actúen ya. Nestora Salgado tiene que estar libre de esta manera. ¿Para cuándo? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Por ejemplo, en el caso de Mireles, que también el doctor Mireles es considerado como un preso político y con muchas similitudes en cuestión de violaciones, de traslados y de estas cosas. Se hablaba de que para finales de año. En el caso de Nestora, ¿tienen algún plazo, Alejandra? Lamentablemente no tenemos ningún plazo y además convengamos que también plazos que se habían dado anteriormente por otros gobernadores fueron totalmente incumplidos, es decir, que hasta que el día que yo no tenga Nestora libre, no puedo realmente especular con la posible salida de Nestora. Sí creo que está en las manos de los jueces decidir inmediatamente las solicitudes de libertad y si ellos lo hacen, sale apenas se ordene de esta manera, ¿no? El tema es que se destrabe de esa manera y que los jueces resuelvan a favor de Nestora. Esa es una de las salidas. La otra salida, que es muy poco probable, porque si no ya hubiera sucedido, y es otra de las formas que han reconocido que Nestora es presa política, es que mandaron al Congreso una ley de amnistía. Una ley de amnistía en que nosotros consideramos que no ha sido redactada de la forma precisa para abarcar, ¿no?, el caso de Nestora, pero estos son las salidas y además también el mismo fiscal tiene las facultades de pedir sobreseimientos y de desistimiento de sus acciones penales. Esto implicaría una revisión de un trabajo encima que hizo alguien anteriormente, ¿no? Claro. Porque el otro punto que quisiera resaltar es que estamos hablando de otro fiscal que podría haber revisado las violaciones procesales del fiscal anterior, que son muy claras. Nosotros leyendo el expediente la vemos muy bien. Pero el otro punto que te quería resaltar, que es muy importante y que les da la base a ellos para hacer esta revisión de forma fácil, es que cuando la detienen a Nestora y le inician estos 3 procesos, pero que son agarrados fabricados, ¿no? Estos 3 procesos de secuestro, lo que hace el procurador de ese momento, Iñaki Blanco, es solicitarle a la Procuraduría General de la República, con todas esas averiguaciones previas, le solicita que él tome el caso como un caso de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro. Y entonces se inicia, primero la Procuraduría General de la República le dijo no varias veces, hasta que él cambia, busca una oficina que le atienda el caso, y lo logra. Y la Procuraduría General de la República le imputa el delito de delincuencia organizada por todas estas causas de secuestro que estaban en Guerrero, por todas estas averiguaciones previas, todas sueltas, y le dictan un auto de formal prisión al nivel federal, el cual es apelado y el cual en un proceso federal, el juez federal dice, Nestora Salgado García no cometió delitos de secuestro, no forma parte de un grupo de delincuencia organizada, sino que forma parte de una policía comunitaria establecida en la Ley 701, en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos indígenas, cumpliendo las facultades de autoridad estatal y ordena la inmediata libertad. Uh-huh. Esa sentencia es de marzo del 2014. Esa sentencia se ha presentado en los distintos procesos de secuestro. Es decir, que lo que está haciendo Guerrero ahora es juzgarla de nuevo.
ni siquiera estamos hablando de otros hechos, de otras víctimas, no, es lo que nosotros en léxico jurídico decimos el non bis in idem, no se puede juzgar a una persona dos veces. Claro. Y además un procurador tampoco lo puede hacer conscientemente a esto, que lo han hecho conscientemente, es decir, lo mandaron al nivel federal, lo siguieron ahí, cuando vino ahí, entonces ahora seguimos con estos procesos. Y en todo esto, lo hicieron todo con una Nestora incomunicada, en máxima seguridad, en régimen de detención de alta peligrosidad. ¿Y qué significa eso? Absoluta incomunicación, es decir, por 3 meses no pudo conectarse ni por teléfono con nadie. Por 1 año no tuvo autorización de visitas de abogados. Y mira que las peleamos para que las autoricen. Una vez autorizado un abogado, después de 1 año la podía ver 40 minutos sin siquiera llevar un expediente. Alejandra, es decir, que 2 años indefensión total. ¿Sí? Déjame preguntarle, abogada, si se saben estas vejaciones, si ya el gobierno de Guerrero ha admitido que es una presa política, si ya hubo una resolución y se le está intentando juzgar por lo mismo 2 veces, ¿qué dice su gobierno? Y me refiero a su gobierno porque hay que recordar que Nestora Salgado es ciudadana estadounidense. ¿El gobierno de Estados Unidos se ha desatendido de esta situación? El gobierno de Estados Unidos ha tenido un distinto tipo de involucramiento en este caso, de acuerdo al paso del tiempo, ¿no? Desde un inicio, desde hace 2 años, nosotros hemos trabajado con el gobierno de Estados Unidos a través de la embajada y de los servicios consulares. A cualquier ciudadano americano que suceda esto, primero que se le debe notificar al consulado de forma inmediata, cosa que no se hizo en el caso de Nestora, y es una violación procesal muy grande, por lo cual debería corresponder la nulidad absoluta de todos esos procesos, ¿no? Pero el primer involucramiento que hace los servicios consulares de Estados Unidos es la atención en la cárcel, las visitas carcelarias y tomar en cuenta todo lo que tenga que ver con sus condiciones de detención, salud, etcétera. Desde un principio el consulado de Estados Unidos hizo estas visitas a Nestora, hizo la documentación de todos los problemas que ella ha tenido de condiciones de detención y por supuesto la repercusión en su salud, que no hemos hablado de eso, que ha sido muy grave, un deterioro progresivo de su salud debido a las condiciones de detención que han constituido tortura para nosotros, ¿no? Y entonces ellos han hecho eso, pero claro, por supuesto, y ahora en el marco de la última reunión que tuvimos, nosotros tuvimos una reunión con la Comisión Interamericana el 21 de octubre de 2015, fuimos hasta Washington, D.C., también nos reunimos con el Departamento de Estado, una solicitud más clara en lo que hicimos nosotros, es decirle a Estados Unidos, no solamente se trata de las visitas consulares los que estamos pidiendo, porque este caso ya se ha transformado en un caso de violaciones de derechos humanos y en un caso de una prisionera política, y solicitábamos que se escale, ¿no?, la conversación a un nivel diplomático mucho más alto y a una escala de preocupación mucho más alta, ¿no?, teniendo en cuenta que además de todo esto la están exponiendo a Nestora a careos y careos de personas que no vienen y nunca se desestiman esas declaraciones ni nada sucede. El gobierno de Estados Unidos se ha reunido después de esa reunión con nosotros y además nos acompañó a la reunión de la Comisión Interamericana. Funcionarios del Departamento de Estado estuvieron sentados con nosotros. Y se ha reunido el gobierno de Estados Unidos recientemente con el gobernador Astudillo, le ha planteado el caso, las preocupaciones que se tienen, y el gobernador Astudillo hizo este compromiso también con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? La revisión de este caso y la revisión que tiene que ser de forma inmediata. Ahora, nosotros en el marco de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana tenemos una serie de conversaciones y de reuniones de implementación a través de las cuales se logró este traslado, ¿no? El sacarla de máxima seguridad costó muchísimo, pero se logró, y logrando llevarla al Distrito Federal, que ella está detenida ahora en una torre médica que se llama TPPAM, el centro de detención para la atención de su salud, se ha permitido un mejor contacto con sus abogados, las visitas legales, ya no son estas de 45 minutos sin posibilidad de entrar ni siquiera un lápiz, su familia, que ha podido ver a sus hijas, tiene 3 y no había podido ver solo una porque se había logrado la autorización solo de una. Entonces se han relajado los que son algunos derechos, ¿no?, de visita. Pero nosotros queremos seguir en el marco de estas conversaciones y de este trabajo conjunto con el gobierno de México en las salidas de libertad definitiva, ¿no?
y en eso estamos, justamente, claro, en los compromisos del gobierno de Guerrero, y estamos esperando juntarnos, tener las reuniones formales al respecto y poder seguir insistiendo en las salidas. De hecho, las salidas están ahí, están puestas en cada una de las autoridades judiciales que deben decidir. Entonces yo creo que ya es un momento también, ¿no?, que con toda la presión internacional, organismos internacionales como Comisión Interamericana, Naciones Unidas, no son mecanismos simples, son mecanismos que se hacen en procesos contradictorios, en donde hemos estado peleando directamente con el Estado en nuestros argumentos. Y como este espacio es sin censura, también hay que decirlo, hay personas que opinan en otro sentido, no están a favor de la salida de la comandante Nestora Salgado. Me dice una persona a través de Facebook, no des mi nombre si vas a hacer un comentario, pero te recomiendo que primero vayas a Olinalá e investigues bien, no defiendas a nadie, no metas las manos por nadie al fuego, investiga bien a qué se dedicaba esta mujer, los atropellos que hizo con la gente. Yo soy de ahí, de Olinalá. Nos escriben a través de nuestra página oficial en Facebook durante esta entrevista en vivo y en directo. ¿Qué piensa de estas personas que opinan en este sentido, Alejandra? Siempre va a ser un tema controversial. El caso de Nestora Salgado no es un caso fácil, ¿no? Es un caso, lo hemos tenido no solo la oposición de gente que puede estar en contra de la actuación de las policías comunitarias en sí, ¿no? Porque va a generar conflictos jurisdiccionales entre el Ministerio Público y las policías comunitarias. Cabe decir que las policías comunitarias tienen un origen indígena, ¿no? Y una jurisdicción determinada por ley. Además también se ha sufrido la arremetida de una organización dedicada al secuestro, alto secuestro, con Isabel Miranda de Wallace, que también tenía una opinión muy fuerte y sesgada. El tema es aquí tratar de ser lo más objetivos posibles, y lo que nosotros siempre contestamos respecto de este tema es: yo he visto el expediente penal de Nestora Salgado García. Una cosa es que un Estado se ponga a conversar con las policías comunitarias, con los ciudadanos de Olinalá, y tiene que hacerlo porque están en un estado de violencia muy grande, en el que la ausencia del Estado es el que ha provocado que sean los ciudadanos en sí mismos los que tengan que cumplir un rol mucho más alto del que cumplían antes en el tema de seguridad y justicia. Y en un rol en el que cuando las policías comunitarias, en el marco de su jurisdicción, se encuentran con funcionarios públicos, con policías municipales y funcionarios cometiendo delitos, se los da al Ministerio Público, el Ministerio Público lo suelta inmediatamente. Si se quiere hacer una conversación honesta, es decir, las policías comunitarias trabajaban mano a mano con el gobierno, no es algo que no estaban reconocidas por el mismo gobierno. El mismo gobierno se sentaba con ellas y trabajaba con ellas porque las necesitaba, y sabía que los que habían logrado sacar la violencia del narco de la población eran las comunitarias. Entonces una cosa es una discusión seria, profunda de qué hacer con las policías comunitarias, cómo controlar, ¿no?, el actuar que no sea ilegítimo, es una. Y otra cosa es arremeter directamente contra el liderazgo de una de las policías de las policías comunitarias de forma ilegal, arbitraria, sin órdenes judiciales, cuando estas policías comunitarias le habían detenido a un funcionario público para rescatarlo de ese funcionario público. Entonces, tengamos una discusión honesta sobre policías comunitarias, por supuesto, las tengamos, modifiquemos todo el sistema de seguridad de Guerrero, que es terrible. Pero solamente se puede lograr esa discusión cuando las instituciones estén fuertes y cuando la autoridad sea eso, autoridad. Por supuesto, y de otra manera y en otro ámbito inclusivo, no de una forma autoritaria y vertical, y represiva, ¿no?, como lo hace el Estado. Pues nosotros estamos al pendiente acá en Estados Unidos, Alejandra, en este espacio independiente, en este espacio sin censura, del caso de Nestora Salgado, del doctor Mireles, de todos estos personajes que creo que no pueden quedarse en el olvido, porque hay mucho detrás de estos casos, y yo le agradezco que nos tome la llamada, que nos dedique tiempo, y espero que podamos hablar muy pronto de la salida de Nestora Salgado de prisión. Sí, eso esperamos nosotros, y muchas gracias por darle cobertura a este caso. Alejandra Gonza, abogada y representante de Nestora Salgado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablando sin censura, solo aquí. Sin censura, con Vicente Serrano.